Como le decíamos antes de la pausa, vamos a conversar con Nicolás Albertoni, ex viceministro de la República de Relaciones Exteriores, ex vicecanciller, y una persona, un actor clave, uno podría decir, en todo este proceso que hoy termina, en realidad no termina, pero sí tiene un jalón importante con este anuncio que se generó en Australia, es decir, en la otra punta del mundo. Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás, tocayo? ¿Todo bien? Bien. Yo siempre digo que cuando uno a veces ocupa cargos en cualquier organización, a veces toca que deje de ocuparlos. En algunos temas en particular uno sigue, ¿no? Sí. La dinámica porque o le puso muchas ganas o porque lo siente como un proyecto propio. ¿Sabías que se reunían en Australia? Sí, naturalmente sí. O sea, Estábamos. ¿tenías expectativa de que hoy pudiera haber un anuncio? Sí, y después uno sigue contacto con la gente, porque los que son ministros de comercio terminan siendo un vínculo cuando uno, bueno, yo estaba en contacto y negociaciones hasta marzo de este año, ¿no? Entonces es muy cercano el tiempo, y a su vez sabemos que las ministeriales de este tipo, el año pasado había sido por estas fechas en Canadá, y al año sabíamos que iba a ser en Australia. Eso ya está muy definido porque es quien preside el acuerdo por ese año. Entonces, estas ministeriales, yo ya había pasado 2 ministeriales de esta, y los días antes uno estaba llamando literalmente a los 12 países para saber de nuevo, como decimos en términos criollos, a arrimar el bochín, ¿no? Es decir, Uruguay quiere estar. Y bueno, y sabíamos que iba a estar esta instancia, así que obviamente los días previos lo estaba siguiendo con atención. ¿Cómo recibiste la noticia? A las 2:30 de la mañana, porque naturalmente ahora Australia ya estaba en pleno día, y ahí la verdad que bueno, un gesto bueno, 4 ministros de comercio. Sean en estos países que hay muchos ministros de comercio, nosotros no tenemos ese rol, normalmente a veces lo ha cumplido quizá los vicecancilleres o también en gran parte economía. Y Uruguay 21 también, ¿no? naturalmente, en la promoción comercial sin duda. Y Oye, ahí fueron 4 ministros de comercio, que muy buen gesto. Un paréntesis. Me llamaron. ¿Deberíamos tener un Ministerio de Comercio? Bueno, yo creo que es algo en el futuro, si hay más músculo de este tipo de acuerdos, naturalmente va a generar una inercia a que se necesite. Yo sé que hablar de nuevos ministerios es mala palabra en Uruguay, pero yo creo que si mañana vamos por este camino de negociaciones, porque ¿qué pasa hoy? Que es un debate. Claro, uno empieza a negociar un acuerdo y la mayoría que hay excelentes hoy diplomáticos que siguen estos temas, pero después a los 2-3 años se van a un destino. Y bueno, y se pueden ir a un destino que puede ser comercial, pero también puede ser político, o sea que en el sentido de con un foco más político. O sea que la continuidad de estos temas es difícil crear músculo a veces negociador en el país. Yo creo que es un debate para darlo en el futuro. Un debate para dar. Pero como te decía, me llamaron 4 ministros de comercio, muy amigos, de 2 países de Oceanía y 2 latinoamericanos. Bueno, en son de reconocimiento del trabajo realizado, pero más de un punto de vista informal, ¿no? Y hablando del reconocimiento, le llamó el presidente de la República. Sí, así es. Hoy en la mañana una comunicación con el presidente, un muy buen gesto que lo valoré. Sí, pero sabía que de hecho el presidente siempre lo vi siguiendo estos temas. En su momento, me acuerdo en tiempos de transición, el gesto de preguntarme qué me parecía este acuerdo, y habíamos tenido una conversación. Después obviamente eso no continuó, pero hoy con este acuerdo ya concretado tuvo el buen gesto de reconocimiento, que naturalmente no es a uno, sino a todo un proceso que lleva a este paso, que es un paso más. Tú lo decías al pasar al inicio, no somos miembros todavía, ¿no? Claro. La política exterior no es para ansiosos. Ya vamos a ir con eso. Voy a preguntarle algo que en realidad a mí no me gusta mucho escarbar, porque en realidad, digo, estamos en un día que, la verdad, para todo el país creo que fue una buena noticia. Ahora, hace 4 meses, un poquito más, Lubetkin, sentado acá en estudio de BTV Noticias, decía, che, para mí esto está frío, nosotros no tenemos señales de que estemos en la puerta. Creo que era el término que ustedes habían usado. Nosotros quedamos en la puerta del ingreso del Transpacífico. Y uno podría decir, o en aquel momento Lubetkin dijo algo para distraer la atención y en buena hora el gobierno siguió trabajando en silencio, hoy el presidente de la República algo hizo, o políticamente quiso utilizar este asunto para desacreditar un poco la gestión que ustedes habían hecho. ¿Con qué parte de la historia me quedo? No sé, yo la verdad que la razón por la que le habrá dicho el ministro no la sé. Lo que sí ¿Pero no llamó en aquel momento a Lubetkin y le dijo Mario? No. Lo que sí sabemos es que con el diario de hoy no estábamos lejos, sí estábamos en la puerta de entrar, y eso era estrictamente verdad porque, breve cronología, cuando nosotros pedimos la adhesión a finales del 22, estaba Reino Unido, China,
Taiwán, Costa Rica y Uruguay. Era el quinto en la fila. En Reino Unido entra el tiempo, y fue una negociación larguísima, año y medio más o menos. Después, en China y Taiwán nos dicen que iba a quedar como parte de otra conversación por su connotación geopolítica. Y después, a fin del año pasado, entra Costa Rica. Entonces, es matemática pura. Es decir, el siguiente era Uruguay. Que no era obligatorio para los países que sí o sí tenían que ser Uruguay, sí es verdad, porque de hecho estaba Ucrania después e Indonesia se había solicitado adhesión. Pero bueno, si lo salteaban Uruguay merecía una explicación por lo menos. O sea que cuando decíamos que habíamos quedado en la puerta no era porque nos parecía incluso, sino porque recibíamos señales de los países diciendo que eran en muy buenas condiciones para en la siguiente ministerial, lo que acaba de pasar en Australia, ser los siguientes países. Los tiempos políticos en su momento no nos dieron, porque terminamos en marzo, pero toda esta información se la dijimos a la Cancillería de que estaba todo preparado para que Uruguay sea el siguiente. Naturalmente, si esto no se continuaba, obviamente se iba a enfriar, o sea que también nobleza obliga. Es buena señal de que se haya continuado ese proceso, de un proceso que habíamos iniciado en el gobierno anterior, pero de nuevo, hoy con todas las cartas sobre la mesa, la realidad habla de que lejos no estábamos. Política de Estado y es una buena cosa para el país, dar esta señal. A veces tanto que criticamos el sistema político. Ahora, ¿qué deberes tiene que hacer Uruguay a partir de ahora? El primero ya lo hizo, Nicolás, que era una cosa buena a recordar por estas horas, es el acuerdo de patentes, el PCT. Sí. Tú lo analizaste y lo seguiste en su momento. Que votó hay que descargarlo con voto de todos los partidos políticos en el Parlamento. Que después de décadas de discusión, el gobierno anterior, finalmente el gobierno de Lacalle Pou, concreta el acuerdo de patentes. Era uno de los tickets, nada de esto es obligatorio y de vida o muerte, pero sí era uno de los ladrillos importantes para hoy llegar a donde llegamos. Entonces, cada uno de esos ladrillos los fuimos poniendo. Esa era una de las características importantes. Ser parte del club grande de patentes en el mundo, vamos a decir, de la liga grande para dialogar de estos temas de patentes. Ese era un primer eslabón que quedó hecho en el gobierno anterior y yo no creo que hubiéramos llegado a este estadio si no lo teníamos. Y ahora va a generar una reflexión profunda de apertura. Esto es un acuerdo comercial. El país va a tener oportunidades, pero el país debe abrirse también. En muchos rubros arancelarios, de hecho no viene el caso el rubro a rubro, porque esto va a ser transversal a la economía uruguaya, pero es otro diálogo, es un acuerdo bilateral en el que, repito, va a generar oportunidades en comercio y servicio, pero es un acuerdo en el que también uno recibe mercadería de 12 países. En aquel momento de la discusión del Transpacífico se había hablado acerca de si Uruguay en algunas cuestiones que era monopólico, como por ejemplo telecomunicaciones, bien, no todas las telecomunicaciones son monopólicas, pero sí, por ejemplo, Antel tiene una posición dominante en el mercado, salvo en el telefonía celular, y esto como que no va muy en sintonía con el acuerdo transpacífico. ¿Va a obligar a una revisión de las políticas internas en algunas cuestiones? No, obligar nunca sucede, porque la soberanía de un país al negociar un acuerdo siempre va a tener una postura de decir, bueno, hasta acá puedo llegar y está en los otros países, si antes y hasta acá puedo llegar, se acepta o no. Efectivamente se habla de eso, es decir, no es un acuerdo en que los monopolios estén bien vistos. Pero de nuevo, acá esto va a estar ahora en la táctica negociadora a seguir, y esto no lo digo, cualquiera puede entrar y ver el acuerdo, porque si algo tiene características de acuerdo, es un acuerdo de adhesión, es público. Señores, ante este acuerdo que escribimos en 2016, quieren ingresar, se ratifica en 2018, quieren ingresar o no. Entonces sí, lo que tú decís es verdad. Hay otros países que supieron, hay países obviamente del CPTPP que tienen características o empresas monopólicas y supieron sortear esos escollos, pero bueno, será también parte de la negociación que empieza de aquí en adelante. Y usted en enero de este año, con el semanario Búsqueda, la ley, dijo: cuando esto se concrete, Uruguay pasará a tener de la noche a la mañana 12 mercados con acuerdo comercial. Creo que ahora son 15 países. Imagino que alguno también ya tenemos acuerdos comerciales. Con Chile, en el caso por de ejemplo. México, Chile, efectivamente. Perú tenemos un buen performance ya de acceso comercial en el marco de la región. Pero no, eso es la estricta verdad. En el momento, ahora empezamos una negociación. Estábamos en la puerta diciendo que queríamos entrar, nos hacen entrar al lobby, dicen, señor, usted es el siguiente que va a negociar. Entonces nos tenemos que sentar a negociar en este... Pero ¿qué le cambia a la gente, el que está del otro lado? Si en un año, no sé, esto no son procesos rápidos, pero digo... No, debería serlo, es razonable pensar en un año cuando se ha visto como mucho tiempo, casi los 2 años que ha estado Reino Unido, ¿no? Estamos pensando que ahora es otro tipo de negociación con un país como el nuestro. Usted dice que es un proceso relativamente rápido, un año. Debería serlo, estamos hablando de un acuerdo que está escrito,
se ratificó y Uruguay debería mostrar por qué está en condiciones de hacerlo, algo que desde el inicio, si nos presentamos, era porque estábamos seguros que Uruguay tiene las características para hacerlo y se confirma ahora diciéndole del screening primario que hacemos usted puede pasar. O sea que debería ¿Y en qué ser. beneficiaría a la gente, el que está del otro lado? Y bueno, netamente comercial. Si uno ve la transversalidad de la economía hoy, yo diría que una inmensa cantidad de sectores hoy del sector exportador uruguayo, la canasta exportadora como sentimos, se van a ver beneficiados. Que al llegar a destino, el exportador uruguayo que exporta desde madera, arroz o carne, va a llegar a mercados como Japón, Canadá y Reino Unido, que recordarán que después del Brexit es algo que Uruguay hace tiempo quería acercarse al Reino Unido, con este acuerdo ya lo tiene en bandeja, vamos a llegar más competitivamente. Hoy pagamos... ¿Arancel cero? En algunos sí, naturalmente vamos a tender hacia arancel cero, pero en la carne uno ve que la reducción con Japón, la reducción con Reino Unido y la reducción con Canadá va a ser considerable, va a ir bajando el arancel hasta tender a cero. Y después es de acceso, que un debate que a veces en Uruguay, como no hemos tenido estas oportunidades, no lo dimos, Nicolás, que es cuando vamos a nosotros también a arancel cero, a atender arancel cero para muchos productos, vamos a tener productos más baratos en plaza. A veces es una nota al pie, Japón, pero a veces... por ejemplo, tecnología, no sé. Y bueno, naturalmente se van a dar ese tipo de efectos en que vamos a recibir productos de mercados extranjeros a arancel bajo. ¿Y esto no es un lío con el Mercosur? ¿Alportas? Yo no sé la palabra lío, pero sí va a generar... Pero el Mercosur siempre dice, cada vez que Uruguay quiere hacer un acuerdo de libre comercio bilateral, dice, no, vamos todos juntos o no se puede. Y seamos conscientes que hoy se está dando otro contexto, ¿no? Es decir, Brasil conversando abiertamente con Estados Unidos bilateralmente, Argentina cierra un acuerdo y lo publica a viva voz. Porque no sabemos qué es el acuerdo, ¿no? Bueno, lo han dicho, es un acuerdo de verdad marco. Yo creo que falta información, Digo, yo no, pero muestra una con mucho menos bilateralidad. conocimiento que usted, obviamente, no me alcanzo a dar cuenta si es más beneficioso que el TIFA o no, por ejemplo. No, es más beneficioso del TIFA, pero está bien encaminado en que decir es el marco del TIFA. Digo, parecería que la palabra que se rechaza en el Mercosur es TLC. Si no haces un TLC, podés hacer el acuerdo que quieras. Bueno, no, efectivamente yo creo que abre un debate relevante en que, bueno, se da en un contexto diferente, ¿no? De nuevo, Brasil negociando bilateralmente, Argentina haciéndolo y Uruguay pasa a tener este producto diciendo, bueno, yo también lo quiero. Este animal con el que estamos es un animal mucho más grande del CPTPP, es un acuerdo con 12 países, es un TLC que abiertamente abre las economías. Esto es libre comercio. Por eso nos alegra a quienes defendíamos esto hace muchos años que estemos dando este paso. Y efectivamente hay que ver cómo reaccionan ahora, con todas las cartas dadas, los miembros del bloque. Algunos reaccionarán a favor, otros en contra. Sí es verdad que acá hay una característica técnica que es importante, de cuando uno negocia de cero un acuerdo, como aquella conversación que habíamos tenido con China, las características son diferentes, porque naturalmente lo que le daría China a Uruguay no es lo mismo que capaz que le daba a Brasil. Pero ahora al ser un acuerdo de adhesión, es decir, las cartas están presentadas en página web que uno entra y ve el acuerdo, llegado el caso, uno le podría decir a Brasil o Argentina, señores, lo mismo que voy a tener de beneficio, yo lo voy a tener usted, póngase en la fila. ¿Tá? Entonces una táctica negociadora que habíamos usado en su momento, que yo creo que había convencido también a los países y por eso más de uno ya estaba convencido para llegar al día de ayer en Australia, decirle, a mí me preguntaban, yo cuando me iba a reunir con los ministerios de comercio, un examen. Bueno, pero si usted tiene una unión aduanera, ¿cómo va a negociar bilateral? Bueno, le explicábamos todo. Pero a su vez le decíamos, al final del día, si Brasil quiere adherirse, va a tener las mismas condiciones. La última. ¿Sería un cierre de año mágico este anuncio y que se ratifique el acuerdo de Unión Europea-Mercosur en diciembre? Como hay mucha expectativa, hoy el presidente hablaba al respecto. Todos dicen que el 20 se reúne la cumbre del Mercosur y esperando que un par de días antes haya un anuncio desde Europa. También en este corrillo del mundo internacional diplomático, ¿estamos cerca? Hay muy buenas señales de que sí, y ojalá sí sea. Y yo creo que si coronamos el año es porque han sido dos políticas de Estado. Naturalmente la anterior que hablábamos, bueno, iniciada objetivamente con el gobierno anterior, pero la otra que lleva casi 3 décadas. O sea que coronamos el año con una visión de Estado en que se concluyen dos negociaciones importantes. La verdad que si se va a terminar concretando o no, uno no tiene la bola de cristal, sí cuando hablamos con colegas que siguen muchos amigos trabajando en estos temas en el mundo, en Europa y demás, se ve buenas señales hacia ese 20 de diciembre. Ojalá, yo creo que sería un buen regalo para la Navidad, ¿no? Nicolás Albertoni, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.